请看加拉太书的第1章。 Vamos a leer Gálatas capítulo 1. 请翻开加拉太书第1章 Gálatas capítulo 1, 第1节。 versículo 1. 做使徒的保罗，不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督与叫他从死里复活的父神。第2节。 2. 和一切与我同在的众弟兄，写信给加拉太的各教会。各位弟兄，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos y hermanas. 各位姐妹，大家平安。 Paz para todos. 今天晚上我们来谈谈加拉太书的简介。 Hoy vamos a hablar sobre la introducción al libro de Gálatas. 这个加拉太书是保罗所写书信当中对得救真理最有系统的一封书信。 Esto es un libro que escribió Pablo, que tiene un sistema donde tiene más el sistema de salvación. 尤其对罗马书的主题因信称义的道理做了更简要的解释。 Y también con el tema del libro romano, que es justificado por la fe, lo describe más detallado. 让我们对因信称义的福音真理能够有更深入的了解。 Para que podamos comprender mejor sobre la verdad de ser justificados por la fe. 使我们对神的信心得以更加坚固。 Para que tengamos más firme nuestra fe hacia Dios. 所以我们在查考当中或许会觉得有点难。 Por eso cuando estamos escudriñando, estamos estudiando, nos parece un poco difícil. 但是它里面所蕴含的属灵教训却相当丰富。 Pero tiene mucha abundancia de enseñanzas espirituales. 值得我们好好的来学习。 Digno para que nosotros lo podamos aprender bien. 恳求天上真神亲自带领我们， Le pedimos al Dios de los cielos que nos guíe. 让我们在学习当中彼此都能够得到造就。 Para que en este aprendizaje de este libro podamos edificarnos mutuamente. 那今天晚上我们首先把加拉太书做一个简单的介绍。 Y esta noche vamos a hacer una breve introducción del libro de Gálatas. 让大家有一个整体的认识。 Para que todos tengamos un conocimiento general del libro. 我们就从7个面向来简单介绍。 Vamos a ver 7 orientaciones para hacer una introducción breve. 第一个作者 Primero es el autor. 很清楚是使徒保罗， Claramente sabemos que es el apóstol Pablo. 在第1章第1节就明文记载， En el capítulo 1, versículo 1, ahí lo dice. 这是圣经本身有力的自证。 Esto lo comprueba claramente. 一般认为应该没有什么问题。 Así que no hay otra duda. 第二个受信者， Segundo es el destinatario de la carta. 很清楚是写给加拉太的各教会。 Claramente está destinado para las iglesias de Galacia. 在第1章第2节有很明文的记载， En el versículo 2 del capítulo 1 está claramente escrito. 应该也不会有什么争议。 Así que no hay otra duda. 只不过要补充说明一下， Pero vamos a hacer adicionar unas explicaciones más. 这个加拉太并不是一个城市， Galacia no es una ciudad. 在主前25年以前，它是一个地区的名字。 25 años antes de Cristo era un nombre de una zona, de un lugar. 是指在小亚细亚，也就是现在的土耳其的中北部。 Se refiere al Asia Menor, donde hoy en día está Turquía. 如果我们看圣经后面保罗第2次传道旅程那一张地图，就可以找到。 Si vemos el mapa que está detrás de las Biblias, el segundo viaje de Pablo lo vamos a encontrar.
在小亚细亚的中北部有标出加拉太这一个地区。En el norte, en el medio norte del mapa, aparece Galacia. 所不同的是，从主前25年以后， Y la diferencia es que después de 25 años después de Cristo, 这个加拉太就变成一个省的名称， Galacia se convierte en una provincia, 因为当时罗马帝国把这个地区编成一个行省， porque en ese momento los romanos convirtieron a este lugar como una provincia, un lugar. 包括小亚细亚南部的比须底啦、基利加啦，还有吕高尼等都在里面。 Esto abarca en el sur, donde está Siria, Cilicia, Licanoia, que está dentro. 因此，当时保罗写这封加拉太书，到底是给北边的加拉太各教会，或者是给南边的加拉太各教会，就不太清楚。 Entonces, esta carta es para el norte de Galacia o para el sur de Galacia, no está claro. 导致目前有两种的看法， Esto hace que las personas tengamos dos puntos de vista. 一个是写给北边加拉太的各教会， Uno está escrito para las iglesias del norte de Galacia. 另一个是写给南边加拉太各教会。 Y el otro está escrito para los del sur. 第二个写作的时间跟地点， Segundo es la carta, el tiempo y el lugar donde se escribió. 由于目前对受信者有南北两种不同的看法， Y al haber dos puntos de vista de que la carta está escrito para del sur de Galacia o para el norte de Galacia, 所以写作的时间跟地点也有南北两派不同的说法。 entonces hay dos explicaciones de si es para el sur o para el norte. 第一，主张是写给北边加拉太各教会的圣经学者， Primero es para los teólogos que piensan que la carta está escrito para los de la Galacia del norte. 他们根据《使徒行传》16章第6节，还有《使徒行传》18章的23节， Esto acorde a el libro de Hechos capítulo 16 versículo 6 y Hechos capítulo 18 versículo 23, 认为路加在这两节圣经所提到的加拉太，应该是指地区，而不是指行省。 ellos piensan que esos dos versículos en la Biblia, Lucas lo ha escrito, se refiere a una zona y no a una provincia. 表示保罗第二次和第三次旅行传道的时候，都曾经到过北边的加拉太。 Esto se puede explicar que cuando estaba su viaje de Pablo evangelizando, ha ido para el norte de Galacia. 如果是这样，那么保罗写加拉太书的时间应该是在主后的53年到57年之间。 Entonces, si es así, entonces Pablo habría escrito esta carta después de Cristo entre 53 y 57 años. 写作的地点是在以弗所或者是在马其顿。 Y el lugar donde escribió la carta puede estar en Éfeso o en Macedonia. 第二个主张是写给南边加拉太各教会的圣经学者。 Y segundo, para los teólogos que piensan que la carta fue dirigido al sur de Galacia, 他们认为《使徒行传》16章第6节和《使徒行传》18章的23节所记载加拉太和弗吕亚一带地方这一句话， ellos piensan que no está escrito en Hechos 16, versículo 6 y Hechos 18, versículo 23, ellos describen que hay un lugar de Galacia, se llama Furia. 那只是一种代称的用语， Es solo un término sustitutivo. 是在说明加拉太人还有弗吕家人居住的地方。
está describiendo que los Gálatas están viviendo en ese lugar. 不一定是在北边。O sea, no quiere decir que ellos están en el norte. 而根据使徒行传的记载，保罗当年所建立的教会，比如说安提阿、以哥念、路斯德、特庇等等，都在小亚细亚的南部。Y acorde al libro de Hechos, donde está registrado, Pablo, él había establecido iglesias en Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, todos están dentro de Asia Menor. 至于保罗当时有没有到北部的加拉太去传道，现在已经没有资料可以查证。En cuanto a Pablo, si fue o no al norte a evangelizar, no está claro porque no hay información sobre eso. 所以主张保罗应该是写给南边的加拉太各教会比较可靠。Así que es más, podemos decir que hay más probabilidad de que Pablo la carta se lo escribió a los del sur. 那如果是这样，那么保罗写这封信的时间应该是在主后的48年到49年，或者51年到53年之间。Entonces, la carta debería haber escrito después de Cristo, dentro del año 48, entre el año 48-49 o 51 a 53. 写作的地点是在叙利亚的安提阿或者是哥林多。Entonces, el lugar donde se escribió la carta debería estar en Siria o Antioquía o Corintios. 当然，这两种说法都有可能啊。Claro que estas dos explicaciones es posible. 不过，一般认为第二种说法的可信度比较高。Pero la segunda explicación tiene más credibilidad. 还好，这个不影响加拉太书的真理啊。Por suerte, esto no influye la verdad del libro de Gálatas. 因为什么时候写、什么地方写，其实并不重要。Porque cuando se escribió o dónde se escribió no es muy importante. 第四个， Cuarto, 写作的动机跟目的。motivo y objetivo de la carta. 那么，为什么保罗要写这封加拉太书呢？ ¿Y por qué Pablo escribió el libro de Gálatas? 主要是因为当时加拉太各教会正面临两种危机。Lo más importante, en la iglesia de Galacia estaban enfrentando dos tipos de peligros. 第一是信仰上的危机， Primero es que están en peligro de la fe. 他们离开纯正的福音。 Ellos se han apartado de la sana doctrina. 从信仰上来说，当时有一些从耶路撒冷来的犹太信徒，他们把福音更改了。 Desde el punto de vista de la creencia, algunos de judíos que han ido para allá han cambiado algunas creencias, algunas verdades. 要刚信不久的加拉太人回归摩西的律法， Para que los creyentes recién que creyeron de Gálatas, ellos vuelvan a obedecer las leyes de Moisés. 主张得救不只是要靠耶稣，还要靠行为。 Decían que para salvarse no solamente creer, también hay que tener acciones. 什么行为呢？ ¿Y qué tipo de acciones? 就是必须要受割礼、守节期，还有饮食的规矩等等。 Tenían que recibir la circuncisión, tenían que guardar las fiestas, tenían que guardar otras cosas de la Biblia, del Antiguo Testamento, de las leyes. 那么这些人一方面想回避当时犹太主义保守派分子的逼迫， En este momento, estos también querían evitar las persecuciones del judaísmo. 那另一方面又想树立自己在教会当中的权位。 Por otra parte, ellos querían establecer posición en la iglesia. 所以他们擅自更改纯正的福音。 Por ello, ellos cambiaron las verdades de la sana doctrina. 毁谤保罗所传的真理， Acusaban a Pablo de las verdades que él evangelizaba. 破坏保罗跟信徒之间的关系。 Ellos rompían las relaciones que tenía Pablo con los creyentes.
攻击保罗，说保罗不是使徒， Atacaban a Pablo diciendo que Pablo no era apóstol, 说保罗没有从耶路撒冷资深使徒那里得到传福音的权柄， diciendo que Pablo no había recibido en Jerusalén las verdades de la potestad de las verdades. 而当时这些人的影响力很大， En ese momento esas personas tenían grandes influencias, 破坏力也很强， tenían grandes poder de destrucción. 他们动摇了信徒的信仰根基， Ellos habían tambaleado la base de la creencia de los creyentes, 迫使保罗不得不写信为真理来奋战。 obligando a Pablo a escribir esta carta para batallar con ellos. 也为自己使徒的职分来辩护。 También defender su posición de apóstol. 第二个是行为上的危机， Segundo es el peligro de las obras. 当时他们偏离了真道的教导， En ese momento ellos habían desviado las enseñanzas de la verdad. 从行为上来讲，当时加拉太的信徒因为受到假使徒的负面影响， Desde el punto de vista de las obras, ellos habían sido influidos por las negativas enseñanzas erróneas. 他们不只是在信仰根基上产生动摇，在行为上也开始败坏了。 No solamente se estaban movilizando, temblando en su creencia, sino también se estaban corrompiendo con las obras. 他们不晓得凡事都要依靠神呢， Ellos no sabían que todos había que confiar en Dios. 也不懂得要靠圣灵来更新成圣啊。 Tampoco comprendían que tenían que ser renovados por el Espíritu Santo para ser santos. 他们只想靠自己来修心养性， Solo querían depender de ellos mismos para cultivar el espíritu y mejorar, 导致信心爱心反而渐渐的失落了。 ocasionando que la fe de los creyentes vayan decayendo. 行事为人也慢慢的偏离真道， Y todas sus acciones o personas se están desviando de la verdad. 结果反而去顺从肉体的情欲犯罪， Por último, ellos obedecieron las tentaciones carnales y pecaron. 于是保罗才写信勉励他们，一定要靠主因信称义。 Entonces así Pablo escribió la carta para exhortarlos que tenían que depender de Dios para ser justificados por la fe. 然后靠圣灵得力更新， Y después depender del Espíritu Santo para tener fuerzas y renovarse. 这样才能够得到真正的生命。 Así se podrá obtener la verdadera vida. 这是保罗之所以写加拉太书的主要原因。 Esta es la razón principal de por qué Pablo escribió esta carta. 第五个内容大纲， Quinto es el contenido del esquema. 加拉太书总共只有6章， Gálatas en total tiene 6 capítulos. 我们可以把它分成5个部分。 Lo podemos repartir por 5 partes. 第一个是简介， Primero es la introducción, 从1章1节到第9节。 del capítulo 1, del versículo 1 al 9. 第二个是保罗使徒权柄的来源， Segundo es el origen de la potestad de Pablo, 从1章10节到2章的21节。 del capítulo 1, versículo 10 al capítulo 2, versículo 21. 第三个是福音的真义， Tercero es la justicia del Evangelio, 从3章的第1节到第9节， del capítulo 对 3, ，3章的第 versículo, 1节到4章的31节。 del capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, al versículo 31. 第四个是福音的实践， Y el cuarto es la práctica del Evangelio, 从5章第1节到6章的15节。 del capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 15. 第五个是结语， Y el quinto sería la conclusión, 从6章的16节到18节。 del capítulo 6, versículo 16 al versículo 18. 第六个主题， El sexto, el tema.
加拉太书的主题是在讲基督徒的义。El tema del libro de Gálatas está hablando de la justicia de los cristianos. 那这个义是因信基督而称义的， Y esta justicia es ser justificados por creer en Cristo, 不是因行律法而称义。 no por obrar las leyes y ser justificados. 这一点跟罗马书的主题因信称义一样。 Este punto tiene lo mismo que el tema principal del libro Romanos, justificados por la fe. 我们可以互相来对照了。 Podemos hacer comparaciones. 听说在16世纪改教运动当中，马丁路德就曾经根据加拉太书提出基督里的自由。 Acordé en el siglo XVI, en el movimiento de reforma de Martín Lutero, había mencionado sobre el libro de Gálatas sobre la libertad de los cristianos, 来反对当时天主教在信仰上的种种限制。 para estar en contra de los católicos que tenían muchas limitaciones en la creencia. 后来成为欧洲宗教改革的一大动力。 Y después se convirtió en un movimiento importante de Europa. 于是听说马丁路德就把加拉太书看成自己的亲人，好像亲太太一般。 Decían que Martín Lutero veía el libro de Gálatas como si fuera un familiar, como si fuera su esposa. 而不少人也特别把加拉太书称作路德书。 Y muchos también llamaban al libro de Gálatas como el libro de Lutero, 因为它的主题是因信称义。 porque su tema principal es justificado por la fe. 第7个特色， El séptimo es las características. 因此有关加拉太书的特色，我们或许可以分3点来说明。 Podemos repartirlo con 3 puntos para explicarlo. 第一个， Primero, 加拉太书在说明福音的真谛上，跟罗马书基本上是一样。 en Gálatas está explicando el verdadero significado de la verdad del Evangelio, es como el libro de Romanos. 也是提到因信称义的基本道理。 También está mencionando la verdad sobre justificado por la fe. 甚至有的地方比罗马书讲得更清楚。 Más algunos pasajes bíblicos explican más detallado sobre el tema. 首先，请看加拉太书第3章 Primero veamos ahora Gálatas capítulo 3, 11节， versículo 11. 3章11节， Gálatas capítulo 3, versículo 11. 没有一个人靠着律法在神的面前称义，这是明显的，因为经上说，义人必因信得生。这一节跟罗马书是一样。 Este versículo es lo mismo que un versículo de Romanos. 强调因信称义是从亚伯拉罕的时代就有了， enfatizando que justificado por la fe ya existía en la época de Abraham. 那所不同的是，紧接着保罗特别提到当年神对亚伯拉罕的应许。 La diferencia es que en esa época, en ese momento, es la promesa que le dio Dios a Abraham, 指着这个应许不是对众子孙说的， diciendo que esta promesa no es para todas las generaciones, 而是指着一个人。 sino que se refería a una persona. 这个人原来就是以撒。 Y esta persona era Isaac. 可是保罗在这里却引申说是基督。 Pero acá Pablo utiliza y extiende el significado diciendo que es Cristo, 把它从属肉体的层面一下子提升到属灵的层面上。 para elevar ese significado carnal a un significado espiritual. 请看第3章的16节。 Veamos Gálatas capítulo 3, versículo 16. 3章的16节， Capítulo 3, versículo 16. 所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，
指着一个人，就是基督。17节， 17. 我是这样说：神预先所立的约，不能被那430年以后的律法废掉，叫应许归于虚空啊！这一点很特别，也很不简单。Este punto es importante y no es nada fácil. 保罗从这个角度来阐明因信称义的道理。 Pablo, desde este punto, de este ángulo, quiere explicar bien la verdad sobre justificado por la fe. 他把当年神向亚伯拉罕的应许当作一个约， Él utilizó esa promesa de Dios a Abraham como si fuera un pacto. 而这个约，保罗把它看成神整个救赎计划的一部分。 Y este pacto, Pablo lo ve como que si fuera una parte del plan de salvación de Dios. 绝对不可能被430年后的摩西律法废掉的。 O sea, no se va a abolir con las leyes de Moisés después de 430 años. 因为神的应许一定不会落空的。 Porque la promesa de Dios nunca se va a estar en vano. 全部都要成全。 Todo se va a cumplir. 所以时候满足了，主耶稣就来了。 Por eso cuando se cumpla el tiempo, el Señor Jesús va a venir. 我们现在看第4章的第4节， Ahora leamos capítulo 4, versículo 4. 请看4章的4节。 Capítulo 4, versículo 4. 及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下。第5节，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分啊！这就是神对这个约的落实。 Acá explica de cómo cumple con la ley. 不只是要应验当年神向亚伯拉罕的应许， No solamente para cumplir esa promesa que Dios le prometió a Abraham, 更要成全后来神所晓谕给摩西的律法。 y también después cumplir con las leyes que Dios le dijo a Moisés. 因此，新约时代绝对不可以再靠行律法来称义啊！ Por eso en el Nuevo Testamento no podemos ser justificados por obrar las leyes, 而是因信耶稣基督的救赎来称义。 sino creer en la salvación, la redención de Dios para ser justificados. 于是，接下来保罗进一步用2个妇人做比喻。 Entonces acá lo siguiente, Pablo utiliza a 2 mujeres para hacer como un ejemplo. 请看4章的22节， Veamos capítulo 4, versículo 22. 请看4章22节， Capítulo 4, versículo 22. 因为律法上记着，亚伯拉罕有2个儿子，一个是使女生的，一个是自主的妇人生的。23节， 23. 然而那使女所生的是按着血气生的，那自主之妇人所生的是凭着应许生的。24节， 24. 这都是比方。那2个妇人就是2约，一约是出于西乃山，生子为奴，乃是夏甲。25节， 25. 这夏甲2字是指着亚伯拉罕的西乃山，亚拉伯是指着亚拉伯的西乃山，与现在的耶路撒冷同类，因耶路撒冷和他的儿女都是为奴的。26节， 26. 但那在上的耶路撒冷是自主的，他是我们的母。27节， 27. 因为经上记着，不怀孕不生养的，你要欢乐；未曾经过惨难的，你要高声欢呼，因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。保罗用当年亚伯拉罕的2个太太来说， Pablo utiliza a las 2 esposas que tenía Abraham para explicarlo. 一个是夏甲，一个是撒拉。 Uno es Agar, otro es Sara. 那保罗用他们2个来预表旧约还有新约。 Pablo los utiliza para poder
decir que ellos, uno es Antiguo Testamento, otro es Nuevo Testamento. 因为一个是做奴仆的，一个是自主的。Uno es esclava y otra es libre. 那他们所生的儿子，一个是按血气生的，一个是按应许生的。Y los hijos que tuvieron, uno es por la carne y otro es por la promesa. 所以说，一个是预表属肉体地上的耶路撒冷，一个是预表属灵在天上的耶路撒冷。 Así que uno prefigura el Jerusalén de la tierra y el otro prefigura el Jerusalén de los cielos. 意思就是，今天我们这些由自主妇人凭着应许所生的属灵属天的儿女，绝对不可以倒转回去。 Significa que nosotros que somos los nacidos de la libre, entonces somos hijos de Dios, no podemos volver al mundo. 然后回去再做由使女凭血气所生属肉体属地的儿女。 Convertir en hijos de la esclava que ellos pertenecen al mundo, a la tierra. 也就是说，绝对不可以再回头去靠行律法来称义的。 O sea, no podemos volver a solo obrar las leyes para ser justificado. 这是非常清楚肯定的真理， Eso es una verdad clara. 永远不会改变。 Nunca va a cambiar. 只不过在这里，保罗还是一样，没有完全否定律法的功用。 Pero acá Pablo nunca negó la función de las leyes. 我们请看3章的24节。 Veamos capítulo 3, versículo 24. 3章24节。 Gálatas capítulo 3, versículo 24. 这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义啊。保罗认为律法是我们的训蒙的师傅啊。 Pablo dice que las leyes es como nuestro maestro. 为的是要引领我们到主耶稣那里， Todo para guiarnos hacia donde está Jesús, 使我们能够因信基督而称义。 para que podamos creer en Cristo y ser justificados. 这个就是律法最大的功用。 Esto es la función más grande de las leyes. 它扮演着启蒙老师的角色， Tiene como un rol de un ayo, un maestro. 为耶稣基督做预备。 O sea, como que te prepara para después seguir con Jesús. 今天我们才有机会领受这莫大的福气。 Así tendremos esa oportunidad para recibir esta oportunidad. 可见要怎么样明白恩典跟律法的关系，是加拉太书非常重要的课题。 Cómo comprender la relación entre la gracia y las leyes es una tarea importante en el libro de Gálatas. 这个课题不仅当时的信徒弄不清楚，就是我们现今的基督徒也有很多还不了解。 Y esta tarea, para ese momento, los Gálatas no comprendían bien. Y más hoy en día también, hoy muchos creyentes no lo comprenden. 所以我们有必要对加拉太书的这一个课题再一次好好的来深入探讨。 Entonces hoy es necesario profundizar sobre este tema y comprender bien esta tarea que el libro de Gálatas nos quiere hacer saber. 这样我们才能够真的知道神的恩典到底是什么。 Así comprenderemos cuál es la gracia de Dios para nosotros. 到底有多大， Cuán grande es la gracia. 才能够真的明白律法的用意到底在哪里。 Así podremos comprender cuál es el significado de las leyes. 有哪些必须要在持守，有哪些已经被成全了。 Cuáles hay que seguir guardándolos y cuáles ya están cumplidos. 如此才不会使律法变成我们得恩典的绊脚石。 Así no se convertirán las leyes como un tropiezo para nosotros. 这一点非常重要。 Este punto es muy importante. 这是加拉太书的第一个特色。 Esto es la primera característica del libro de Gálatas. 第二个， Segundo, 在加拉太书里面有一部分的内容是关于保罗自己使徒身份的陈述。
En el libro de Gálatas está una parte describe la identidad de Pablo. 那这一部分跟哥林多后书差不多。 Y esta parte tiene que es casi lo mismo que el libro de 2 de Corintios. 甚至比哥林多后书更直接。 Por ahí es más directo que el libro de 2 de Corintios. 从加拉太书我们可以看出保罗耿直的个性。 Podemos ver acá en el libro Gálatas el carácter directo que tiene Pablo. 包括他怎么样为人处事，怎么样待人接物的准则。 Esto abarca cómo es Pablo como persona y cómo trata a la gente. 还有他怎么样为真理奋战，毫不退缩的精神。 Y cómo tiene ese espíritu de batallar por la verdad. 虽然这当中保罗稍微提起一点点，他过去还没有信主之前做法利赛人的些许成就。 Por ahí también mencionó sobre cuando él no creía en el Señor, de los éxitos que tenía cuando era fariseo. 请看加拉太书第1章 Veamos Gálatas capítulo 1, 13节， versículo 13. 加拉太书第1章的13节。 Gálatas capítulo 1, versículo 13. 你们听见我从前在犹太教中所行的事，怎样极力逼迫残害神的教会。14节， 14. 我又在犹太教中比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。当时保罗的确比本国许多同岁的人更有长进。 Claro que en ese momento estaba mucho más avanzado, mucho mejor Pablo en esa época de los que tenían la misma edad. 对摩西的律法更加热心， Él era fervoroso en las leyes de Moisés. 是数一数二的佼佼者。 Era una persona única. 不过保罗信主以后，却觉得这一些并没有带给他什么益处。 Pero después que Pablo creyó en el Señor, todo esto lo que tenía no tenía ningún valor ya. 反而让他过去很无知又很自义，极力的逼迫残害神的教会。 Porque él estaba arrepentido de que ese momento cuando estaba persiguiendo a la iglesia de Jesús. 因此，保罗信主以后，他不仅不再强调这一些，甚至认为这一些常常会使人在信仰上跌倒。 Sino que después de creer en el Señor, él piensa que todo esto que tuvo en el pasado puede hacer de tropiezo a otras personas. 为什么呢？ ¿Por qué? 因为神的道绝对不是从人来的， Porque la verdad, la palabra del Señor no viene del hombre. 所以信主的人也绝对不可以强调从人来的地位啦、名望啦等等。 Así que los que creen en el Señor no pueden enfatizar, jactarse de su posición o fama, etc. 尤其是神的工人，绝对不可以说自己的职分是因为哪一个人才有的。 Especialmente los trabajadores de Dios no pueden decir que hoy en día esta posición que tengo, este cargo que tengo es por tal persona. 这种个人权威式的名分传承其实并不重要。 Heredar el poder a otras personas, los nombres de las personas no es importante. 重要的是什么呢？ ¿Y qué es lo importante? 该强调的是什么呢？ ¿Y qué hay que enfatizar? 我们从加拉太书里头就可以看到， Desde el libro de Gálatas lo podemos ver. 请看1章的15节， Veamos Gálatas capítulo 1, versículo 15. 第1章的15节。 Capítulo 1, versículo 15. 然而那把我从母腹里分别出来，又施恩招我的神，16节。 16. 既然乐意将他儿子启示在我心里，叫我把他传在外邦人中，我就没有与属血气的人商量。好，第一个在15节， Primero está en el versículo 15. 保罗特别强调这一切都因着神的恩典和选召。
Pablo enfatiza que todo esto fue gracia de Dios por haberlos llamado a él. 甚至说是神在他还没有出生以前就把他分别出来， Mas dice que Dios lo apartó desde el vientre de su madre 要做外邦人的使徒。 para que se convierta en apóstol de los gentiles. 那第二个在16节， Segundo está en el versículo 16. 保罗特别强调这一切都是神在他心里面启示他的。 Acá Pablo enfatiza que todo esto Dios en su corazón le reveló 使他明白律法的总纲原来就是耶稣基督。 para que pueda comprender que el esquema general de las leyes es Jesús Cristo. 能够把旧约还有新约连贯起来， Poder unir el Antiguo y el Nuevo Testamento. 知道要怎么样将属肉的道理提升到属灵的层面来。 Saber cómo elevar las enseñanzas, las verdades carnales a lo espiritual. 然后将恩典跟律法密切的结合， Y después juntar, unir las leyes y la verdad. 保罗深信这一切都不是跟血气的人商量得来的， Así que Pablo cree que todo esto no fue consultado por las personas de carne y sangre, 都是因着神的启示从主耶稣那里来的， sino que todo esto fue revelado por el Señor Jesús. 所以才叫基督的福音， Por eso se llama el Evangelio de Cristo 又叫启示的福音。 y también se llama el Evangelio revelado. 因此，这种福音绝对不能更改。 Así que este tipo de Evangelio nunca se debe cambiar. 绝对不可以因为时间、地点、人为的因素而改变。 No tiene que cambiar por lugar o por tiempo o por persona. 是独一无二的真理， Es una verdad única. 不可能也不容许有第二种出现。 No va a haber, no va a existir un segundo. 如果有，保罗说那已经不是福音了，乃是异端。 Si existiera, entonces Pablo dice que no es evangelio, sino que es herejía. 那传异端的最后一定要被咒诅， Y los que evangelizan herejía serán maldecidos, 因为他混乱神的道。 porque ellos distorsionan la verdad de Dios. Entonces ellos guían a las personas a la destrucción. 这是相当可怕的。 Esto es bastante temible. 于是保罗虽然待人非常宽厚，但是他对真理却非常的严谨。 Pablo con las personas en general es muy generoso, pero es muy estricto en la verdad. 一点也不马虎啊！ O sea, nada de dejar a la ligera. 难怪有人称他为真理的斗士。 Por eso algunas personas lo llaman como guerrero. 请看2章的5节， Veamos Gálatas capítulo 2, versículo 5. 加拉太书2章第5节， Gálatas capítulo 2, versículo 5. 我们就是一刻的功夫，也没有容让顺服他们，为要叫福音的真理能存在你们中间啊！保罗真的不惜一切为真理而战，而且奋战到底。 Pablo batalla por la verdad hasta el final. 这种精神值得我们学习。 Este tipo de espíritu es digno de aprendizaje para nosotros. 今天我们也一样啊。 Lo mismo para nosotros hoy. 今天真教会的真理也不是人商量研究出来的， Hoy la verdad de la verdadera iglesia no fue consultado por personas, 乃是找取的工人从主耶稣、从圣灵启示得来的。 sino que fueron revelados a nuestros trabajadores antiguos por Dios. 是一次交互圣徒的真道。 Todo esto es la verdad del Señor. 那这种得救真道当然也不能改变。 Así que esta verdad de la salvación no se debe cambiar.
不需要也不应该再付诸讨论。No se necesita, o sea, no es necesario consultar ya, 免得有人想擅自更改而遭受咒诅。 para evitar que personas vayan a cambiar esta verdad y después recibir la maldición. 我们应该同心合意，更加努力地来维护真理， Tenemos que estar unánimes para proteger y defender la verdad, 成为真理的斗士， convertirse en un guerrero de la verdad, 就好像保罗当年那样， como Pablo en este momento. 不惜一切为真理而战。 Se batalla, deja todo y batalla por la verdad. 不是出于骄傲， No viene del orgullo, 乃是因着责任。 sino por la responsabilidad. 这是加拉太书的第二个特色。 Esto es la segunda característica del libro de Gálatas. 第三， Tercero, 加拉太书最后特别谈到有关自由的问题。 por último, el libro de Gálatas habla sobre el problema de la libertad. 请看第5章第1节。 Veamos capítulo 5, versículo 1. 5章的第1节， Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. 基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。这一节圣经也很重要。 Este versículo también es muy importante. 是的，信耶稣就是要得释放，叫我们得以自由。 Claro que creer en el Señor es para poder tener libertad y tengamos libertad. 所以信主以后就不应该再被奴仆的恶辖制才对啊。 Así que después de creer en el Señor, no deberíamos estar bajo el yugo de la esclavitud. 那问题是什么叫奴仆的恶呢？ Y el problema, la pregunta es, ¿qué es el yugo de la esclavitud? 第一个就是指旧约律法的条例， Primero se refiere a las leyes del Antiguo Testamento. 比如说礼仪律和卫生律。 Por ejemplo, sobre las leyes de las ceremoniales o de la higiene. 要怎么献祭啦，要怎么赎罪啦， Cómo redimir, cómo dar sacrificios, ofrendas, etc. 还有沾染的污秽要怎么样洗衣服啦、洗身体等等。 O cuando uno toca algo impuro, cómo hay que bañarse, limpiarse, etc. 哥罗西书说这一些都是有碍于我们的字句啊。 En el libro de Colosenses dice que todo esto es por bien de nosotros. 那这些字句过去确实一直辖制着我们，让我们好像奴仆失去了自由。 Claro que estas leyes, estos reglamentos eran como palabras que nos esclavizaban a nosotros. 那今天很感谢主啊，因为主耶稣已经被钉死在十字架上，成全了救恩。 Pero gracias a Dios, Jesús ya fue crucificado en la cruz y ya ha cumplido con la salvación. 那主耶稣已经用他的宝血为我们把这些字句全部撤去。 Jesús con su sangre preciosa ya ha limpiado y borrado todas esas palabras. 让我们能够脱离律例这些字句的捆绑，得享自由。 Para que podamos no estar bajo la atadura de estas leyes. 那么既然是这样，今天如有人再回头去强调或者遵守这一些字句，那就是再一次被奴仆的恶辖制了。 Entonces, si hoy volvemos y estamos como esclavizados por estas letras, palabras, entonces estaremos bajo el yugo de la esclavitud. 第二个就是指信主之后再故意去犯罪。 Segundo es, después de creer en el Señor, a propósito uno va a pecar. 没有错，今天我们因着主耶稣十字架的救恩成全，固然不需要再去遵守旧约的礼仪律啊、卫生律啦。 Claro que hoy después de bautizarnos, etcétera, no es necesario ir a guardar todas las leyes del Antiguo Testamento, de las leyes de ceremoniales, de higiene, etcétera. 但是不遵守律法的条例，并不等于允许我们从此可以任意犯罪。 No guardar
obedecer las leyes y reglamentos del Antiguo Testamento no significa que podemos pecar y hacer lo que queremos. 这是两码事，不能混为一谈。 Son dos cosas distintas, no hay que juntarlo. 我们不要忘记，信主受洗，同时也是因着主耶稣十字架的救赎，罪得赦免。 No nos olvidemos que después de creer en el Señor nos bautizamos, es por la crucifixión del Señor en la cruz. 让我们可以脱离罪恶的捆绑，得享自由。 Y ha lavado nuestros pecados y podamos escaparnos del pecado y disfrutar de la libertad. 那么既然如此，我们就绝对不可以再故意去犯罪。 Entonces, si es así, no podemos pecar nuevamente a propósitamente. 应该进一步严守律法的道德律。 Deberíamos guardar con las leyes morales, 发挥律法的精神， después sacar ese espíritu de las leyes, 靠圣灵致死肉体的情欲，结出圣灵的果子。 depender del Espíritu Santo para dar fruto del Espíritu Santo en nosotros, 爱神又爱人呐、 amar a Dios y amar a los hombres. 否则就是再一次成为罪的奴仆， Si no, nos convertiremos otra vez en esclavo del pecado, 被奴仆的恶辖制了。 otra vez controlado por el yugo de la esclavitud. 难怪保罗最后才很郑重的提醒我们， Por eso Pablo también fuertemente nos advierte y nos hace recordar. 我们看第5章的13节， Veamos Gálatas capítulo 5, versículo 13. 5章13节， Capítulo 5, versículo 13. 弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍。14节， 14. 因为全律法都包在爱人如己这一句话之内的。没有错，信耶稣的确可以得自由， Claro, después de creer en el Señor podés recibir la libertad, 可是却不可以将这种自由当作放纵情欲的机会。 pero no podemos usar esta libertad para dejarse llevar o libertinaje de nuestras tentaciones carnales, 不是啊， sino que tenemos que servirnos mutuamente con amor. 尤其更要爱人如自己啊， Más tenemos que amar a los otros como a nosotros mismos, 用这样来完全律法， usando esto para cumplir con las leyes. 这才是真正的自由。 Esto es la verdadera libertad. 这一点也非常重要。 Este punto también es muy importante. 因此，加拉太书还有一个名称，就叫做基督徒自由的宪章。 Entonces, también el libro de Gálatas lo llaman de otra manera, que es la constitución de los cristianos, de la libertad de los cristianos. 这是加拉太书的第3个特色。 Esta es la tercera característica del libro de Gálatas. 好，最后请看加拉太书的第6章 Por último, veamos el libro de Gálatas, capítulo 6, 15节跟16节。 versículo 15 y 16. 加拉太书6章的15节， Gálatas, capítulo 6, versículo 15. 受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的就是做新造的人。16节， 16. 凡照此理而行的，愿平安怜悯加给他们和神的以色列民。好，最后我们用这2节圣经做个小结论。 Por último, usamos estos dos versículos para hacer una breve conclusión. 这2节圣经可以算是加拉太书的总结。 Estos dos versículos podemos decir que es la conclusión del libro de Gálatas. 没有错，当主耶稣道成肉身来到这个世界以后，就是新约时代的开始。 Claro que cuando Dios se hizo carne a este mundo, descendió Jesús, fue el comienzo del Nuevo Testamento. 所以旧约律法那一些有关肉体上的条文啦、记号啦、礼仪啦，已经都不重要了。
Entonces, todas esas leyes del Antiguo Testamento que tenían que ver con la carne, las reglas, las señales, las ceremonias, etcétera, ya no es importante. 那重要的是怎么样在主里面做新造的人。 Lo más importante es cómo ser una nueva persona dentro del Señor. 能够真的在神的面前被称为义啊， Poder ser justificados delante de Dios. 这样将来才能够很有把握的得救进天国。 Y así tener la seguridad de poder entrar al reino celestial. 那么到底要怎么样做新造的人呢？ ¿Y cómo podemos convertirnos en una nueva persona? 加拉太书很清楚的告诉我们最基本的条件， En el libro de Gálatas claramente nos dice las condiciones. 就是要悔改， Hay que arrepentirse, 要相信主耶稣， creer en el Señor Jesús. 要受洗归入基督， Hay que bautizarse dentro de Cristo, 要披戴基督，成为亚伯拉罕的后裔， vestirse de Cristo y convertirse en la generación de Abraham, hijo de Abraham. 在领受应许的圣灵做凭据， Recibir el Espíritu Santo como el arras, 常常 como prueba. 由圣灵的充满， Estudiar la Biblia y estar lleno de Espíritu Santo. 不只是靠着圣灵致死肉体的情欲， No solamente utilizar el Espíritu Santo para matar las tentaciones carnales, 更顺从圣灵结出圣灵的果子， obedecer el Espíritu Santo para dar frutos del Espíritu Santo. 这样才算是真的脱去行为上的旧人。 Y así podemos decir que hemos eliminado nuestro viejo yo. 在基督里面成为新造的人， Dentro de Cristo convertirse en una nueva persona. 那这种人才有可能真的因信称义而得救。 Estas personas son los que son justificados por la fe para ser salvos. 所以求神帮助我们， Así que le pedimos a Dios que nos ayude. 但愿我们在往后的查考学习当中，能够更清楚明白加拉太书得救真理的要义， Podamos comprender en el futuro, cuando aprendemos el libro de Gálatas, cuál es el significado de la salvación en el libro de Gálatas. 基督的福音启示的真理。 El Evangelio de Cristo y la verdad revelada. 让我们在学习当中彼此都能够得到造就， Para que en el aprendizaje podamos edificarnos mutuamente. 信心更加坚定， Estar más firmes en la fe. 盼望更为活泼。 Tener más vivaz nuestra esperanza. 唱诗 Cantemos himno 250首。 250.